Bendiciones con todos. Tema 198, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la eficacia de la comunión entre hermanos, y utilizamos Mateo capítulo 18, versículos del 19 al 20, que dice lo siguiente. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Continuamos estudiando este maravilloso capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, y como ya hemos visto, se está considerando una serie de temas relacionados con el carácter y las relaciones entre los hijos del reino deben tener. Ahora, en estos dos versículos, el apóstol Mateo nos muestra la eficacia que existe en la comunión de los santos, la cual se ve reflejada en la oración congregacional que se hace y la seguridad de que nuestro Señor Jesucristo está en medio de su pueblo. Estos dos versículos fueron palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo y son dos promesas muy conocidas por el pueblo cristiano. Veamos estas promesas. La comunión que se enfoca en un mismo fin recibe la respuesta en la oración. Donde están dos o tres congregados, yo estoy allí en medio de ellos. Aquí encontramos una de las grandes promesas que los cristianos tenemos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El texto es sencillo, pero nos da una gran promesa de recibir cualquier cosa que pidamos en común acuerdo con otros creyentes. Algunos han llegado a decir que estas palabras dirigidas por nuestro Señor Jesucristo no fueron una promesa a recibir las peticiones que la iglesia se pusiera de acuerdo, sino que su énfasis está en recalcar la importancia de mantener la comunión y mutuo acuerdo entre los creyentes de la iglesia. No obstante, nosotros creemos que es posible recibir a través de la oración las peticiones que le hagamos a Dios, y aquí se nos da una promesa más de cómo lograrlo. Para poder hacer realidad esta promesa, las peticiones que se hagan deben reunir las siguientes condiciones. Debe ser algo que todos los creyentes estén de acuerdo en pedirlo, y debe existir comunión entre todos. No cabe duda que a través de la oración podemos llegar a recibir las peticiones que hagamos a nuestro Padre Celestial, pero para hacerlo hay ciertas condiciones que debemos reunir. No se trata de una fórmula mágica o del genio de una lámpara mágica o palabras de un hechizo que nos darán todo lo que pedimos. El Señor ha prometido escucharnos a través de la oración y darnos las peticiones de nuestro corazón, pero esta debe realizarse con fe. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo del 6 al 7. Escuche. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y Santiago capítulo 4 versículo 3 dice, pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Debemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, como dice 1 Juan capítulo 5 versículo 14 al 15. Escuche. Y esta es la confianza que tenemos en Jesucristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, Él nos oye. Eso es maravilloso. Debemos estar en santidad y en plena comunión, como dice Salmo capítulo 66, versículo 18. Escuche. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Finalmente debemos ser perseverantes en la oración, tal y como Jesús lo dice en Lucas al relatar la parábola de la viuda y del juez injusto. Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Queremos que usted esta cita bíblica, por favor, la lea en casa. Si nos damos cuenta
de toda la oración debe reunir estas ciertas características con el fin de recibir del Padre lo que pedimos. Y ahora agregamos a esta. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La viuda insistió. Y el juez dijo, para que esta viuda no me moleste más, le haré justicia. Si lo hacemos dentro de la voluntad de Dios, con fe y perseverancia, con una conciencia limpia, cualquier cosa que la iglesia pida en comunión los unos con los otros y en empeño, en pleno acuerdo, el Señor la hará prosperar, el Señor responderá. Cristo habita en medio de la comunión de los santos. Sí, el 18:20 que dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí encontramos otra de las grandes promesas de Jesucristo que Jesús ha hecho a la iglesia. Donde están 2 o 3 congregados, Él está en medio de la iglesia. Eso es maravilloso. El Señor ha prometido habitar en medio de la comunión de su pueblo. Y esto constituye una gran bendición, ya que podemos estar seguros que al momento de realizar nuestros cultos, su presencia estará allí. Muy contrario a las reuniones de otras religiones, el cristianismo se caracteriza porque Dios habita en medio de su pueblo. De allí que es importante que la iglesia guarde la perfecta comunión los unos con los otros. Los rabinos judíos solían decir, donde se sientan 2 para ocuparse en el estudio de la ley, la gloria de Dios está entre ellos. La palabra de los judíos, las palabras que los judíos usaban para referirse a la gloria de Dios es Shekinah, y hace referencia a aquella nube de gloria que los judíos vieron reposar sobre el tabernáculo de reunión durante la peregrinación en el desierto. Escuche Éxodo capítulo 40, versículos 34 al 35, lo que dice. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. También esta nube reposó sobre el templo cuando Salomón construyó su templo y fue a dedicarlo. Segunda de Crónicas 5:14 dice, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Tanto el tabernáculo como el templo en Jerusalén eran los principales centros de adoración donde los israelitas acudían en busca de su Dios. Y esta nube, la cual llamaban la gloria de Dios, era una evidencia que Él estaba con ellos. Ahora Dios no habita en el tabernáculo o en un templo. Ahora nosotros, los cristianos, hemos sido hechos templo y morada del Espíritu Santo. Escuche 1 Corintios 6:19 lo que dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Durante nuestras reuniones, el Señor ha prometido estar en medio de nosotros. Por ello, debemos gozarnos cada vez que tenemos la oportunidad de congregarnos, ya que no solamente tenemos comunión con nuestros hermanos y nuestra alma es edificada a través de la alabanza, la oración y el estudio de su palabra, sino que el Señor Jesucristo está en medio de nosotros, como hemos visto en los textos que hemos leído. Entonces, mire, la eficacia de la comunión. Debemos ir a la iglesia. ¿Por qué las personas, los hermanos, no quieren ir a la iglesia? Si en la iglesia, en mutua comunión, podemos pedir cualquier cosa al Padre y con fe y en su voluntad, Él lo hará. Él lo hará. Entonces, hay que volver a la iglesia. Hay que regresar a la iglesia. Hay que congregarse para juntos seguir alabando y glorificando al Señor y haciendo las peticiones que necesitamos hacer. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra. Pedimos, como en cada video, que el Espíritu Santo lo haga germinar. ¿Sí? Que las personas tengan ganas de escuchar, deseo de escuchar, pero más deseo de
ponerla en práctica, porque mañana queremos ver los resultados. Hombres y mujeres convertidos, hombres y mujeres alabando y glorificando tu nombre, hombres y mujeres siendo de testimonio pujante ante esta sociedad que está degradándose. También te damos gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia, por todas las cosas maravillosas que vienen de ti. Te damos gracias también por los amigos, por las personas, por la familia que escuchan la palabra. Que sigamos escuchando y la pongamos en práctica para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.